¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Este es un nuevo programa en Max TV de su programa, valga la redundancia, Entre Nosotros. Esta vez tenemos un tema que a las mamás nos importa mucho, y no solo a las mamás, a los padres en general. Y comienza con la historia hace algunos años de una madre que a los 6 meses vio que su hijo no estaba comportándose normalmente. 6 meses de edad, prácticamente recién nacido. Estaba como ausente, tenía reacciones distintas a los demás y empezó su búsqueda por saber qué tenía su hijo, visitando a neurólogos, psicólogos, terapistas de lenguaje, médicos en general, para poder saber qué le pasaba a Isaac. Años después, María Lorena Espinosa se convirtió en la líder de una casa que lleva el nombre de su hijo, Casa Isaac, donde pueden asistir, no podría decir decenas, porque han pasado muchos más niños por ahí, niños que sufren de la enfermedad o de la condición, es una condición, no es una enfermedad, la condición que le diagnosticaron a su hijo en ese entonces, autismo. Ese es el tema del que vamos a hablar el día de hoy. María Lorena está aquí con nosotros. María Lorena, bienvenida. La historia tuya, yo vi el reportaje, tu hijo es maravilloso, Isaac, pero también vi todo el trabajo intenso que se realiza en Casa Isaac. Cuéntame, después de mirar que tu hijo estaba actuando de manera distinta, y de hacer el peregrinaje que yo sé hacemos las madres cuando vemos que a nuestros hijos les pasa algo, no nos cansamos, vamos de un médico a otro, queremos respuestas. Cuando te la dieron, ¿qué pasó? Bueno, así un poquito haciendo remembranza, digamos, recuerdos. Sí, a los 6 meses pude yo notar de las características que tenía Isaac, ciertas, digamos, tenía un hijo con 18, que ahora tiene 18 años, que está dentro de su mayor de edad. Entonces él era un referente para mí para poder darme cuenta de las características que no estaban bien en Isaac, ¿no? Era un niño que estaba aislado, un niño que pasaba con una mirada perdida, con movimientos muy repetitivos. Entonces pude notar y comparar. Pasó, vivía en otra ciudad, regresé para acá, Guayaquil, y estando acá en Guayaquil necesitaba hacer algo más por él, ¿no? ¿Qué necesitaba hacer? Buscar respuestas. Entonces, en una organización de un congreso que hice académico, pude traer gente de otros países, quienes pudieron en ese momento darme la realidad de mi hijo, ¿no? Un diagnóstico como tal, y estaba dentro del espectro autista, dentro del trastorno espectro. ¿Cuál fue tu primer paso? ¿A dónde acudir? ¿Qué hiciste? Primero, creo que antes de llegar a un congreso yo tuve que pasar un proceso de luto. ¿No? Un proceso de luto en el que trataba de buscar respuestas, primero quizás culpables, quizás esa parte en la que tienes que afrontar y decir, bueno, ya lloras, pero ¿cuál es el paso siguiente? Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué debo hacer? Caminé, exacto, tuve que caminar mucho, buscar muchas ayudas en personas, en diagnósticos. Es un peregrinaje constante, en sí definir el nivel en el que Isaac ahora se encuentra, que está dentro de un espectro autista en nivel severo. Mi hijo tiene y sufre mucho en cuestiones de sus crisis, ¿no? Entonces, pasa el tiempo y a sus 6 años de edad decidí entrar a estudiar en la universidad psicología, porque era el momento en que digo, bueno, estudiando quizás voy a ayudarlo un poco más y lo logré. O sea, entraste a psicología para entender a tu hijo, poco más la condición como tal. Y poder ayudar a tu hijo. Claro. Y como para que los padres puedan estar atentos a sus hijos recién nacidos, sobre todo, ¿qué es el autismo? Bueno, el autismo es un trastorno del neurodesarrollo, no es un trastorno de comunicación, que está afectada específicamente 3 áreas. ¿Cuáles áreas son? Está la interacción social, tienen dificultad en la comunicación verbal, no en todo el aspecto de la comunicación, en todo lo que es sus expresiones corporales. Son chicos que también les cuesta mucho la parte flexible, no son muy rutinarios, tienen muchos cambios de humor. Entonces eso los hace en realidad enigmáticos, lo hace un espectro, no todo lo que significa espectro es desconocido. Entonces por eso también el nombre, desde la elección
fue la correcta, ¿no? O sea, imagínense que dentro del espectro hay una cantidad también de síndromes que también tienen características propias. Entonces, en su actualidad se llama ahora trastorno espectro autista y es una hipótesis de un continuo de muchas cosas más agregadas a esto, y no hay una causa, no hay una causa, no se puede decir es genético. Claro, no podemos decir aún si tiene procedencia genética, si a lo mejor es en la formación de su cerebro, aunque está muy marcado que es del neurodesarrollo. Entonces, en la formación de tu cerebro pasa algo. No, suceden cosas a nivel de ya más internas en todo lo que tiene que ver con la parte de la comunicación. Entonces, tiene bases, no, científicos que aún no descubren en sí la causa, pero se trabaja mucho en las estrategias de metodologías para ayudarlos. No, entonces, porque hasta que la encontremos tenemos que ayudarlos. Entonces ya se los ayuda con muchas metodologías que se han investigado con bases científicas para poderlos a ellos incluir en un ambiente social. ¿No? En un ambiente social. Entonces, Ecuador también ha dado mucha apertura a la investigación del autismo, ¿no? Se ha llegado a trabajar en los diagnósticos de una manera más acertada. O sea, tenemos ya más base científica también acá para lo que es el diagnóstico, no suficiente, porque también es algo que atemoriza a muchos profesionales. O sea, no todas las personas toman el reto de poder decir que es un autista. Hay mucho desconocimiento, nos toca importar muchas teorías también de otros lados, de gente en países que tienen mucha más investigación, entonces yo las traigo acá. Siempre estoy pensando en que la formación es la que te da la base para nosotros poder enfrentar cualquier tipo de adversidad que en la condición de vida de estos chicos puedan tener. Y justamente ese niño, ese pequeño niño, Isaac, fue el que creó una idea en su madre. No solamente la hizo estudiar psicología, hizo que abriera una casa, un centro, donde las madres cuyos hijos tienen la misma condición de Isaac y otro tipo de condiciones son acogidas de la mejor forma, luego de pasar un peregrinaje de rechazos por los centros de educación que se supone deberían ser inclusivos, pero al final no lo son. Aquí la Casa Isaac empezó a dar la mano, primero a una, esa una a otra, de ahí a otra, y ese es el video que quiero que ustedes vean ahora. Isaac tiene esta condición de vida del trastorno espectro autista. En el autismo yo sí he tenido muchas cosas y muchos sinsabores, pero soy guerrera. Primero porque está él a mi izquierda, que crece. Entonces le prometí a él que siempre le daría su educación. Me consideran como una supermamá. No soy la supermamá. También lloro, también me pongo triste. También mi hijo pasa etapas y cambios de transición que no son tan fáciles. Sus crisis aumentaron y cada día tengo que aprender de él. O sea, creo que Isaac vino a mi vida para poder cambiar algo que yo quería, ¿no? O que yo desarrolle alguna destreza. Con él la he podido desarrollar, porque lo que más he desarrollado es la paciencia. Mi hijo ha avanzado mucho, he podido ser, él ha sido un referente de lo que son los programas. Que le espera cosas grandes de ti. Mi misión es convertirme en un refugio. Yo quiero morir en paz. No, pero quiero morir llevándome la satisfacción de que como centro pudimos crear un lugar en donde ellos puedan vivir. O sea, mi visión no puede terminar. Terminará el día en que yo cierre mis ojos. Bueno,
Y ahora que vieron ese reportaje maravilloso, a mí me encantan estos temas. Yo quiero, María Lorena, que tú le digas a las personas, las mamás que nos están escuchando, cómo llegan al Centro Isaac. ¿Cuáles son las condiciones de sus hijos? Es decir, ¿solamente son niños autistas o existe también, otro no, tipo de problemas que la Casa Isaac acoge? Acoge, sí. Nosotros acogemos en sí a todas las necesidades educativas con y sin discapacidad. O sea, no necesariamente tiene que ser autismo. Trabajamos mucho con la hiperactividad, con problemas de conducta, con problemas de aprendizaje. Entonces, ¿cómo llega? Bueno, nos pueden encontrar en el Facebook también. En el Facebook nosotros tenemos una página en la que siempre estamos enlazando incluso los trabajos que hacemos con ellos. Y trabajamos en la diversidad. O sea, trato de ayudar a todos los padres. O sea, porque en sí la desesperación o la necesidad del padre es la misma. Entonces, ellos tienen mucha formación. En el centro me caracterizo porque soy muy creyente de que el padre tiene que formarse. Entonces, si el padre no se forma... Bueno, tú te formaste. Sí, o sea, si el padre no se forma, los profesionales son de paso, son aves de paso. Sí. Entonces, los permanentes son los papás. Entonces, tengo escuelas para padres, sí, en donde ellos se tienen que formar así como van a una universidad. O sea, soy muy metódica, estricta, para que el niño pueda estar bien en todos sus ámbitos y en el familiar es el principal. Entonces, hago énfasis en la formación de los papás. No, porque entonces se pueden comunicar contigo a través de tu página de Facebook. Me encuentran Casa como Isaac. No, es Centro Isaac. Lo encuentran como Isaac. Centro Isaac en el Facebook, en el fanpage. Entonces, ahí ya automáticamente puedes ver todo y se comunican con nosotros. Muchísimas gracias, Lorena, pero vamos a seguir con el tema. Lorena tiene entre sus alumnos a dos personitas maravillosas. Sus madres están aquí, Noelia y Jennifer, y nos van a contar su experiencia dentro del Centro Isaac. Y también para que todas nosotras, las madres, los padres, podamos saber a dónde acudir. A veces nuestro peregrinaje es tan grande y nuestros hijos se sienten rechazados en todos los sitios donde los llevas, que necesitamos un auxilio, una mano amiga, alguien que nos oriente. Y aquí, en Casa o Centro Isaac, acá lo tengo como Casa Isaac, pero está bien como casa. Como casa, lo van a encontrar. Vamos a seguir al corte y regresamos con las dos mamás de dos maravillosos niños. Los hombres dicen que nosotros somos impredecibles. Sin embargo, piensan que cada vez que vamos al baño hablamos de ellos. ¿De ellos? ¿Qué se creen? Sí hablamos de ellos. Pero también hablamos de otras cosas. Yo quiero saber, cada vez que se juntan ellos, ¿hablan de nosotras? No, ellos son aburridos. Ellos hablan de fútbol, de política. Ay, Ana Paula, por favor, no seas inocente. Hablan de nosotras. ¿Qué hablan de nosotras? Uy, mejor ni te cuento. Cuéntame. Ay, sí. Tienes que aprender de mamá. ¿Y qué tal si invitamos a ellas a que nos cuenten sus cosas aquí en el baño de mujeres? Para hablar de ellos y de otras cosas. Estamos aquí para contarte qué será Médicos Online. Así es, Anita, vamos a tener para ustedes todas las enfermedades, sus tratamientos, sus síntomas y las soluciones. Y la prevención, que es lo más importante. Médico Online con los mejores profesionales aquí en Max TV. Estén pendientes. El mar es mi vida. Pasamos muchas travesías juntos. Y nuestros compañeros de tierra las viven con nosotros. Transportamos más de 100 millones de barriles durante el 2017 a nivel nacional y regional. A eso le llamo trabajar en equipo, sin importar para dónde vaya la marea. Vamos cargados con eficiencia y eso genera orgullo. Flopec transporta con soberanía nuestro petróleo al mundo. Gobierno de la República del Ecuador. El gobierno de todos. La economía del país puede mejorar. La consulta popular nos va a dar las
Hablemos claro de los temas del Ecuador. Hablemos claro de los temas de todo el mundo. Hablemos claro con los amigos, con los invitados y contigo, aquí en Max TV. ¿Qué tal, amigos de Max TV? Soy Rocío Cedeño de Chiriboga y quiero hacerles una invitación para que nos acompañen en el nuevo programa Desafíos y Soluciones. Nosotros tenemos muchos problemas que nos preocupan en la comunidad, pero ¿qué les parece si juntos formamos parte de la solución y no del problema? Ya saben, tenemos un encuentro aquí, nuestra cita en Desafíos y Soluciones por Max TV. Bueno, regresamos después del corte con dos mamás, Noelia Garzón y Jennifer González. Ambas tienen a unos maravillosos niños, pero les tocó también seguir una suerte de peregrinaje para lograr que sus hijos sean integrados como deben ser y como es su derecho, hasta que llegaron al Centro Isaac, donde María Lorena los acogió. Y ahora el camino que ellas están siguiendo es el camino correcto, el camino de la salud de sus hijos, del progreso de sus hijos, del bienestar, de lo que más aman. Noelia, ¿cuál es la historia de tu hijo? Bueno, Bruno cumplió ya 6 años en agosto del año pasado. ¿Ya? Después de algunos años de buscar respuestas, porque en la escuela estaba acá con problemas de conducta. Entonces, se le hicieron evaluaciones psicológicas que decían que solamente eran problemas de conducta, hasta que después de tantas crisis emocionales que él tenía, por decirlo así, la difícil adaptación de él ante las reglas que se imponían en la escuela, fui al especialista, que terminé en un neuropediatra, que luego de algunos exámenes, electroencefalogramas, él ya diagnosticó la hiperactividad con déficit de atención en Bruno, que como se manifestó al comienzo, para ellos es muy difícil seguir las normas en casa, en escuelas, no se adaptan bien, la imposibilidad de mantenerse de ellos quietos les dificulta el progreso en la escuela, les dificulta la escritura, el entender las cosas que dice la maestra, ya que al usar palabras como muy complejas, ellos ya pierden la atención hacia lo que la maestra está diciendo. Entonces, todo esto era un conjunto de cosas que le dificultaban a él su ida a la escuela. O sea, ya para él la escuela no era algo agradable, pero ya con el diagnóstico que nos dio el médico, el especialista, junto con el apoyo de Lorena y Centro Isaac, hemos estado haciendo este camino que, a pesar de ser difícil, ahora es un poco más llevadero porque ya tenemos una luz hacia donde tenemos que dirigirnos, y en ese estamos ahora con Bruno. Noelia, tú me contabas en un programa anterior que tuvimos en radio que lo tuyo fue un proceso en el que tuviste que incluir y educar, si cabe el término, a toda tu familia. A toda mi familia. Porque tu niño era catalogado como malcriado. El malcriado. En vez de definir que algo le estaba pasando y que estaba pidiendo ayuda. Ayuda, sí. ¿Cómo lograste Inclusive, que la familia entendiera todo esto? El cuadro en el que yo dije, hasta aquí yo tengo que buscar una ayuda más allá, fue porque mi hijo entró en una crisis en una clase de fútbol y él me dijo: mamá, yo no me quiero portar así, pero mi cabeza me lo dice. En ese momento yo me asusté, obviamente, soy médico y me alerté del asunto, entonces fuimos a buscar la ayuda médica. En vista del diagnóstico, toda la familia se tuvo que educar. Yo como madre me tuve que reprogramar el asunto de la constancia, de la disciplina en casa, el ser perseverante, y hay días en que es un poco difícil, pero toca hacerlo, porque no es por mí, es por él. Porque va a llegar un momento en que yo ya no voy a estar, y mis padres, mis suegros, mi esposo, las tías, todo el entorno que conforma la vida del niño tiene que ajustarse a las nuevas reglas y medidas que se dan para ellos, porque no funcionan igual que un niño, por decirlo así, normal. Ya con ellos hay que la disciplina y la constancia, hacer siempre todos los días la misma rutina, para que ellos ya se vayan programando de cómo llevar una vida más ordenada, porque a ellos les cuesta. El asunto de guardar detalles, son descuidados, pierden cosas,
Entonces hay que ayudarlos. Y sí, mi familia entera se tuvo que reprogramar en el asunto de la disciplina, de la ser constantes, las reglas. Con ellos no se puede romper reglas así nomás, ya no se los puede consentir de la misma manera que se hace en otras situaciones, ¿no? Porque ellos son muy impulsivos en ciertas ocasiones y hay que ser súper disciplinados en ese asunto. Tú me decías que era como un tractorcito. Sí, él es un que tractorcito. Lo veías por todos lados, que subía, sí, bajaba. Él sube, baja, estamos viendo televisión y él está en una esquina, después está en la otra, después está sentado por la ventana. Él no se puede quedar quieto. Él está que inventa, que se sube, se baja, se va por aquí, se va por allá. El piso de mi casa es de madera y cuando estamos abajo se escucha clarito el pum, pum. Bruno está brincando. Porque brinca, salta, no se puede quedar quieto. Y Jennifer, tú me contabas también sobre la historia de tu hijo y también sobre algo que me pareció muy particular. Me hablaste de los maestros sombra. Así es. ¿Cuál es la historia de tu hijo y qué son estos maestros sombra? Muy buenas tardes. Mi niño se llama Alejandro, él tiene 6 años. El inconveniente que tiene él es un trastorno específico del lenguaje. El inicio fue que a los 3 años él no desarrollaba el lenguaje. En la parte de papá no nos dijo absolutamente nada más. Mientras más exámenes se le hicieron intentando buscar el porqué, lamentablemente hay exámenes que no lo revelan, por mucho que se ha hecho resonancia magnética, electro, pues no revelan. Al principio sí, tenía crisis porque no podía decir si tenía hambre, si le dolía algo, eran situaciones muy complejas. ¿Y cómo reaccionaba él si tenía hambre y tú no sabías que tenía hambre? Lloraba, gritaba, incluso llegó a un punto de hasta autolesionarse. ¿Ya? Porque debe ser muy doloroso ver a tu hijo así. Eso es, creo yo, una de las peores cosas que le puede pasar a uno como madre. Después de eso buscamos algunos centros donde tampoco nos podían asesorar bien porque nos daban diagnósticos equivocados. Anduvimos de un lugar a otro lugar hasta que llegamos al Centro Psicopedagógico Isaac. Ahí nos dieron el diagnóstico y me enseñaron a mí cómo lograr yo poder comunicarme con mi hijo. Eso era lo que hablaba María Lorena, de que ella es muy estricta porque son los padres los que deben aprender cómo tratar a sus hijos en el hogar, porque la educación es en conjunto. Así es. Y el desarrollo del niño va ligado de la mano de lo que los padres saben. Exactamente. Entonces yo aprendí y gracias a Dios ahora sí mi niño dice más palabras. ¿Y mamá? Hoy, dice mamá. Cuando me dijo mamá y ahora es todo el día mamá. Los primeros días yo lloraba. Música, ¿sí o no? Exactamente. O sea, lloraban de felicidad. Pero cada vez se va haciendo un poquito más complicada el asunto en la parte externa. En mi casa sí lo manejamos, mi familia, todo ya, porque él busca cómo hacernos entender lo que él necesita. Pero, por ejemplo, en la escuela, mi hijo ahorita no está estudiando. ¿Por qué? El año pasado a mí me negaron un cupo porque yo no tenía cómo acceder a una maestra sombra. ¿Qué son estas maestras sombras para que la gente sepa? ¿Quién es la maestra sombra? Es la persona que está prácticamente todo el horario escolar atrás del niño. ¿Y quién paga esta maestra sombra? Nosotros los padres. O sea que tienes doble pago. Así es. Y estamos hablando de que una maestra sombra está costando un sueldo básico. Entonces cuando nosotros no podemos pagar la educación de tu hijo. Así es. Y la respuesta en los centros educativos es que si no tiene, pues no estudia. Pero y no se trata de que todos los centros educativos tienen la obligación de ser inclusivos. No se trata de que los niños que tienen ciertas condiciones, como tu hijo, Noelia, como tu hijo Jennifer, como Isaac, tienen que tener la oportunidad de ser incluidos con el resto de los alumnos en los colegios. La ley de una madre que tiene que pagar encima no solo el colegio, sino otro maestro. ¿De dónde sacan el dinero? Ya suficiente problema, suficiente dolor es ver a tu hijo en la condición que está, como para que encima le dicen no fuera, aquí no puede entrar. Así es que ni siquiera se toman la molestia muchas veces de conocerlo. Nosotros vamos a pedir una matrícula y basta con que nosotros decir, él tiene una necesidad especial y damos el diagnóstico, no hay cupo, así de sencillo. Eso es un tema que tenemos que tratar y lo vamos a tratar en un próximo programa también con María Lorena. Ella conoce mucho de la ley que está vigente y de lo que no se cumple, y aquí se trata de defender a nuestros niños, defender su derecho a ser educados.
Este es un programa, sí, de corte social, y esto es una causa social, y esto están involucrados todas las autoridades de educación y todas las autoridades de salud del país, y todos los colegios y las escuelas. Nuestros niños no son diferentes, son niños a los que amamos con todo nuestro corazón, y además son niños que están pasando ya para sí mismos una situación difícil. No es ni siquiera lógico que encima de eso tengan que cargar con la exclusión, como cargan los niños de las mamás que ahora estamos en pantalla. Antes de finalizar, nos quedan 3 minutos, me están diciendo, me gustaría, Noelia, que tú les dejo un mensaje a las mamás que nos están viendo. Puede que muchas de esas mamás creen que sus hijos son malcriados, que no les hacen caso y que hay que castigarlos. ¿Qué les podrías decir a ellas para que puedan entender que no siempre nuestros hijos son iguales, hasta ni siquiera nuestros 5 dedos de la mano son iguales, ni siquiera los hermanos son iguales? ¿Qué les podrías decir a ellas? Y luego tu mensaje, Jennifer, para las mamás que nos están escuchando. Bueno, como madres nosotros siempre tenemos y conocemos a nuestros hijos de pies a cabeza, sus sonrisas, sus emociones. Y si nosotras como mamás sentimos que algo no está bien, si ya los problemas son más frecuentes, ya sea por conducta, no está desarrollándose bien en la escuela, hay muchas quejas, hay que buscar ayuda. No nos podemos quedar con la duda. Ahora tenemos la gran herramienta del internet, podemos buscar, autoeducarnos, porque personalmente yo también lo he hecho. Cuando no me queda claro algo, me autoeduco con el internet, que me ayuda mucho. Y siempre es buscar la asistencia y ayuda de un profesional, porque el daño, como ya lo he dicho algunas veces, no es para mí, es para el niño que se queda en el limbo y traerá consecuencias graves en caso de que si es alguna necesidad especial o alguna discapacidad que él pueda tener, la consecuencia grave la va a llevar él toda la vida. ¿Y tú, Jennifer? Como dice Noelia, sí, el factor mamá, familia es muy, muy importante. Y más allá de eso, yo les voy a decir que no se queden con un solo diagnóstico. Cuando ustedes piensen y están seguras de que hay algo más o que algo no está correcto, ustedes busquen otra opción y no permitan el no hacia sus hijos. Porque nuestros hijos, al igual que los chicos regulares, tienen todos los derechos. Cuando si en una escuela les dicen que no, ustedes no se limiten. Es verdad que uno va a llorar, porque yo también lloré. ¿Ya? Pero sin embargo, yo puedo decir, a pesar de que hubo un especialista que a mí me dijo, no gaste, no invierta, su niño no va a ir ni para adelante ni para atrás. Gracias a Dios, él ahora me dice mamá, dice sus necesidades y aparte de eso, mi niño ya escribe, conoce fonemas. Entonces no nos dejemos hundir por alguien. Nosotros como madres sabemos hasta dónde puede llegar cada uno de nuestros hijos. Y justamente hago mías las palabras de estas 2 madres luchadoras, y las hago mías porque también he tenido en mi historia personal que recorrer mucho camino por un ángel mío con sus alitas caídas. Y gracias a Dios encontré una institución que la aceptó y la incluyó, exactamente tal y como es. Y lo único que les puedo decir es que tengan gran paciencia, mucha paciencia y dedicación. Y saber, sí, fe. A los creyentes, fe. Saber que nuestros hijos son benditos. Y que ellos algún día, en la ausencia de nosotras 3, serán grandes hombres y grandes mujeres que pueden conseguir sus metas como todos los demás. Me despido de ustedes con un gran abrazo en su programa Entre Nosotros.